Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Conoce tu Fe Católica. Continuamos en este gran tema del matrimonio, en este discernimiento vocacional que el Padre Horacio Bojorge nos ha regalado en este retiro que ha hecho sobre noviazgo, matrimonio y educación de los hijos. Hoy el tema que vamos a tratar son las heridas del pecado original. Ya las he nombrado varias veces, pero hoy vamos a la médula del asunto. ¿En qué consisten las heridas del pecado original? Este es un tema extensito y he tratado de hacerlo en dos partes para comodidad de ustedes y para no hacer tan largo este video. Bienvenidos. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le suplicamos que venga sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo para que podamos comprender cuál es su enseñanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos sea concedida esta luz maravillosa del Espíritu para entender las heridas del pecado original en esa relación entre varón y mujer. Vamos entonces a ser iluminados por la palabra de Dios en esta carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 14 al 17. Dice así San Pablo: nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, hablamos de que las heridas a consecuencia del pecado original sobre el varón y la mujer son heridas disimétricas, es decir, que están dadas como en campos desiguales o en campos distintos. Son afectados tanto el hombre y la mujer por los mismos desórdenes de sus deseos e incurrirán básicamente en los mismos vicios capitales, pero de una manera diversa. Por ejemplo, la gula en el hombre, en el varón, se refleja en una voracidad animal, mientras que en ella es una cuestión más refinada. La mujer no devora, sino que es golosa, le gusta estar picando. Ambos, por ejemplo, padecen la lujuria, pero el varón volverá al instinto animal y a la posesividad física, mientras que en ella tenderá a la posesividad afectiva, a la dominación espiritual del alma del varón. Ambos, por ejemplo, padecen la ira. Por la frustración de sus deseos aparece la ira. Y se combate moderando los deseos. Ahí está, y se combate pues moderando esos deseos vehementes que hay en ambos. Hay que dominarlos muchas veces, habrá incluso que sacrificarlos, mortificarlos. Mortificarlos es la mejor vía de control. Esa es la forma en que desaparecerá la ira. San Juan va a decir en el capítulo 12, versículo 25: el que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Nos referimos entonces a que estos pecados se enfrentan negándose a sí mismos en aras de algo mejor. El varón tiende a la ira física, ¿no? Al golpe, al grito. La ira del varón es una ira animal, una ira que podríamos denominar una ira caliente. ¿Cuántos casos conocemos de hombres que en un arrebato de ira han llegado hasta el crimen y están en la cárcel en estos momentos a consecuencia de un momento así?
La ira en la mujer es una ira verbal. Aunque también puede manifestarse físicamente, la suya es manifestada mediante la palabra hiriente, el agravio, la maledicencia, el maleficio, la maldición, hiriendo con la lengua o dañando astutamente. Es una ira que podemos llamar fría, en contraposición con la del varón. Es así como tenemos el caso, por ejemplo, de los esposos o hijos que no prosperan en la vida a causa de las maldiciones recibidas de la esposa o de la propia madre como consecuencia de un momento de ira. En un momento así, por una maldición, una madre puede atar a un hijo para siempre a alguna situación que después le impedirá ser feliz. Al varón, la ira le enceguece la razón, se cierra, no piensa, le quita el ejercicio de la razón, la pierde por la ira. Por el contrario, la mujer se hace más fría y calculadora, la piensa en vez de perder la razón, como que agudiza la razón más bien. En el varón la ira tiende a lo animal y en la mujer hacia lo angélico, pero hacia el ángel caído. Esta ira de la mujer, pues eso, si es del ángel caído, es una ira más demoníaca, ¿no? Porque medita el daño y quiere, como que calcula las cosas. Por ejemplo, la mujer va a denunciar al marido: mire, me golpeó, me dejó morado el ojo, pero ella no lleva la evidencia de lo que ella le hizo o le dijo a él. Y nuestras leyes ahora son tan ciegas que, pues, ay, sí, pobrecita, y defendemos a la mujer, y pobrecita la mujer, pero, digo yo, por algo existirá la cárcel de mujeres también, ¿no? Entonces ella no es tan inocente como astutamente se presenta. Si la pelea se da entre dos varones, es posible que corra sangre y que uno de los dos resulte muerto. Cuando la pelea es entre mujeres, el terreno es decirse en cosas, ¿no? Es la querella verbal. Se gritan, se dicen groserías, se llega, y si se llega a la violencia física, lo que buscan es afear a la contrincante. Entonces por eso es que le mandan el puñetazo a la cara, quieren rayarle la cara, arrancarle el cabello, en fin, afear al contrincante. Esa dismetría o disimetría entre el varón y la mujer, a causa del pecado original, consiste en que el varón tiende a regresar entonces a lo instintivo, a los apetitos corporales, como a su animalidad, a la concupiscencia de la carne. La mujer tiende a los apetitos del alma, a los afectos, a los deseos por la exasperación del deseo del bien. Lo malo es que desea el bien. La mujer desea el bien con una pasión excesiva. Por eso el pecado dominante del hombre es la lujuria y el de la mujer la avaricia o la ambición. Una consecuencia del pecado original en el ser humano es la pérdida del control racional de las pasiones. Así como él desobedeció a Dios, ahora sus pasiones, sus deseos, no le obedecen a él. Esas pasiones descontroladas se llaman concupiscencias. Y para poderlas dominar, solo se puede mediante la gracia de Dios. Estos afectos y pasiones desordenadas, que el ser humano por sí mismo no logra gobernar con su razón, aunque lo quiera, San Pablo lo expresa así en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Toda la disertación la encontramos desde el versículo 14 al 25 en esta carta a los Romanos, por si alguien quiere ir a consultar. Los dos, hombre y mujer, quieren lo mismo, solo que con un énfasis diferente. Por eso el padre Jorge lo llama una disimetría. Lo hemos dicho, el varón quiere una casa para tener una mujer y la mujer quiere un hombre para tener una casa. Los dos quieren las mismas cosas, pero las prioridades son distintas. Ahí viene la disimetría. Así la concupiscencia de la carne y de los ojos. Hemos dicho
que se desprenden de sus componentes. El de la carne, un componente espiritual, que se manifiesta en la gula y la lujuria, que son, si lo vemos bien, instintos de conservación, de conservar la vida y conservar la especie. Y su frustración, a su frustración corresponde el desatamiento de la ira animal. En cambio, en el campo espiritual está la concupiscencia de los ojos, que son los deseos del alma, los deseos humanos de avaricia, de vanidad, de ambición, de ser querido, de ser apreciado. La frustración de estos deseos trae la famosa ira fría o espiritual de la que ya acabamos de hablar. El pecado original en el varón tiende a devolverlo a la compañía de los animales, como literalmente le ocurrió al rey Nabucodonosor. Imagínense, un rey, puesto en toda su majestad por su soberbia, fue castigado y enviado a vivir entre los animales. La Biblia dice que le crecieron las uñas, el pelaje, que comía hierba, se portaba como todo un animal. Fue la forma que Dios le castigó su pecado de soberbia. Fue a vivir entre las bestias salvajes. Eso lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 12 y del 29 al 31. Fue reducido este rey Nabucodonosor al nivel de las bestias salvajes, en castigo por su soberbia, como les acabo de decir. Fue arrojado, dice la Biblia, arrojado de en medio de los hombres, a comer hierba como los bueyes. Su cuerpo se empapó del rocío del cielo. Pensando en esto, basta ver algunas modas en los hombres de nuestra época que no distan mucho de lo que le ocurrió a este rey. En fin, el varón suele comer y beber en exceso. Pensemos en nuestro comportamiento en nuestras reuniones sociales, aunque nos haga daño. Ese descontrol suele irse agravando con los años. Eso no mejora, eso empeora si uno no se pone en manos de Dios. En el varón entonces predominan los instintos sobre la razón y tiende a parecerse al animal más vil que muestra la Sagrada Escritura, que es el cerdo. En la mujer tiende a subirse más bien a lo angélico, pero decimos no al ángel de luz, sino al ángel caído. Quiere incluso llegar a usurpar la divinidad. Se inclina al ejercicio ilegal de esa divinidad. Recordemos, seréis como dioses, fue la promesa que le hizo el demonio. Entonces llega a la usurpación de la divina providencia. No por mal, no. Ella quiere el bien, pero quiere hacerlo a su manera y no a la manera de Dios, como es el derecho. ¿Quién quiere ser ella quien diga lo que es bueno? Quiere decir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pero por ese camino de sus propias buenas intenciones es que la mujer se hace dominadora. Ser como Dios es caer en la soledad, porque cuando ella se convierte en un Dios con D minúscula, entonces pues el Dios verdadero, el Dios con D mayúscula, la deja, así como en la película de Jim Carrey, ¿no? Que Dios supuestamente le cede sus poderes y sus funciones a Jim Carrey y este hace un desastre. El resultado entonces para la mujer por querer ser como Dios es la soledad del alma. Pues si ella quiere ser Dios, pues Dios la deja. A ver, defiéndase. ¿Qué va a hacer? Si usted es Dios, ¿qué va a hacer? Y si es como Dios, la dejará un rato, la dejará como un radio, dejará de recibir la señal de la emisora y quisiera funcionar por sí mismo, aislado de las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, nosotros escuchábamos la radio, ahora se escucha por internet, pero en un radio tradicional uno sintoniza la emisora, ¿cierto? Pero resulta que es como la mujer se porta como si el radio quisiera eliminar la emisora y ser ella misma la emisora. Cortamos la emisora y ¿qué se escucha? Un ruido, hay un tss, pero no se escucha nada más, sí, solo ruido. Entonces la idea es la misma. Aquí eso es lo que le pasa a la mujer cuando quiere ser como Dios. Es como ese radio que quiere manejar
que quiere sonar aislada de las ondas electromagnéticas, y lo que se produce es ese ruido. Esto le pasa a la mujer que piensa que todo lo que hace, lo hace por sí misma. Bien. Se olvida de que está Dios. Por este motivo, se incurre en una especie de soberbia. La mujer se vuelve soberbia, claro. El que quiere ser como Dios, eso se llama soberbia. En eso consiste el pecado de la soberbia. Por esa soberbia, sin darse cuenta, no en la culpa de la soberbia, o sea, incurre en la soberbia, pero no en la culpa porque no se da cuenta, pero sí en la pena que le trae como castigo esa soberbia. Es el pecado de la soberbia que es castigado, y ella lo sufre por no darse cuenta de su soberbia. En cambio, el varón se hace lujurioso, se hace incapaz de morir a su pasión sexual por amor a su esposa. O sea, esto es el acabose total. Cuando el pecado original se apodera tanto de hombre como mujer, el matrimonio se vuelve un desastre, es decir, un infierno anticipado. El varón, por su parte, entonces decimos, se hace incapaz de morir a su pasión sexual por amor a su esposa, cuando en realidad lo que la haría feliz a ella es que él muriera un poco a su pasión, a su deseo desorbitado por amor a ella. Ella entonces es dominadora y a veces usa la debilidad pasional del varón. A usted le gusta mi cuerpo, usted está interesado en mi cuerpo, entonces pues lo voy a manipular con mi cuerpo. Hoy se lo concedo, tal día no se lo concedo, en fin, ¿no? Entra en esa manipulación. Pero eso, en vez de afianzar el vínculo de la amistad entre ambos, lo que hace es debilitarlo. Y por ese eslabón, que es el más débil, la sexualidad, tiende a romperse el vínculo entre ambos. Mis hermanos, miremos cuántos males nos acechan. Y debemos reconocer que debemos ser sanados por la gracia de Dios. Es por eso fundamental buscar y vivir en el amor de Dios, porque Dios es el único que nos sana de nuestras miserias residuales debidas al pecado original. Es vivir en estado de gracia mediante una vida sacramental comprometida. Espero que estas charlas les sirvan para que todos ustedes y yo caigamos en cuenta de nuestras debilidades, de que no nos las sabemos todas, de que no podemos ser como Dios, que Dios es uno solo, que si Dios desaparece entonces quedo yo sin Dios, dado y entregado al libre albedrío del azar, lo que el demonio quiera hacer conmigo, y es una mala decisión, siempre lo será. Gracias por vernos. Los esperamos en la siguiente parte de esta enseñanza que estamos teniendo en este camino de discernimiento vocacional. Seguimos entonces en la próxima charla con las heridas del pecado original en su segunda parte, porque esto no termina acá, como dicen, esto continúa. Los esperamos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.